Hola, ¿qué tal? Arrancamos un nuevo programa de Objetivo Directo en una semana en la que la actividad jurídica está siendo frenética. Sigue el juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Novedades en el caso Begoña Gómez con nuevas imputaciones. Seguiremos comentando también el informe de la UCO sobre el ministro Torres y la trama de las mascarillas, y si nos queda tiempo comentaremos los resultados de las elecciones de Nueva York con un contundente giro a la izquierda. Hoy en la mesa me acompañan Álvaro Nieto, director de The Objective, el periodista Carlos Dávila y nuestro compañero Fran Serrato. Bien, como comentamos, nueva jornada al juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este miércoles el líder de los socialistas, Juan Lobato, ha comparecido ante el Supremo. Lobato ha desvinculado a Moncloa de la filtración del correo del novio de Ayuso, González Amador. El novio de Ayuso también ha comparecido esta semana con unas durísimas declaraciones. Ha acusado al fiscal de haberlo matado públicamente y además sentenciaba: o me voy de España o me suicido. Bien, ¿cómo estáis viendo estos primeros días? Bueno, yo lo estoy viendo demasiado. Empezar. Bueno, lo estás viendo demasiado cerca, porque estás allí. In situ. Son jornadas frenéticas, y la verdad es que hemos visto el primer día una división, que había una división interna en la Fiscalía, fiscales que están a favor de García Ortiz, fiscales que están en contra, como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que sigue reprochando a Álvaro García Ortiz que fuera el filtrado de esos correos. Es algo que ya declaró en instrucción y que lo sigue manteniendo en el juicio. Por tanto, Pilar Rodríguez, otra que es la fiscal jefe de Madrid, sí está más alineada con García Ortiz, y lo que hemos visto estos días son como un partido de fútbol, dos equipos, uno más alineado con el fiscal general y otro en contra del fiscal general. Los que están en contra pues han pasado por allí, como digo, la fiscal Lastra, Miguel Ángel Rodríguez, evidentemente, al ser un actor político también, por supuesto, la acusación que encarna González Amador, y por otra parte ha habido gente más cercana al fiscal general como Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid, pero también algunos periodistas que han dicho abiertamente que el fiscal es inocente, porque ellos tenían el polémico correo electrónico de García Ortiz, donde decía, el polémico correo de González Amador, donde decía o se prestaba a decir que había cometido 2 delitos fiscales para llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, 6 días, una semana antes que el propio fiscal general. Creo que estos días ha habido un puntillazo total a García Ortiz, y lo ha hecho su jefa de comunicación, que ha revelado que parte de la nota de prensa, de la polémica nota de prensa, se la dictó García Ortiz, y que además, en su declaración, sin darse cuenta, supongo, reveló que el fiscal general sabía que iba a ser imputado el 12 de octubre del año pasado, o sea, 4 días antes de que saliera el auto. Maredo, que es la jefa de prensa, reveló esta situación porque dijo que tuvo una llamada de García Ortiz el 12 de octubre al salir del Palacio Real de una fiesta de la Hispanidad. Aparte, ha declarado Íñigo Corral, que es el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, y ha puesto de relevancia, en relieve, pues todo lo acontecido para hacer esa polémica nota de prensa, y que él estaba en contra total, porque era decir lo mismo y salir a defender una tesis que la Fiscalía General del Estado no está para defender esas tesis concretas, sino para hacer una labor de persecución, de fiscalización de delitos. Franco, del Estado. ¿me permites una pregunta? Por supuesto. En esta división que tú has hecho, que además es muy explicativa y pedagógica para que nos enteremos exactamente dónde está cada quien, ¿dónde está Juan Lobato? Pues yo creo que Juan Lobato navega entre dos aguas. Yo creo que Juan Lobato, que ha declarado hoy como testigo este miércoles, hizo muy bien, quizá por su condición de técnico de Hacienda, de saber que había un documento público con y que había posible delito, información concreta, datos personales, y él dijo, bueno, yo este marrón no me lo voy a comer, voy a decir que yo recibí esto así desde Moncloa, desde una persona de Moncloa, que es Sánchez Acera, y voy a dejar claro ante notario. Creo que Juan se ha salvado, se quiere salvar, y por tanto hoy también ha dicho que está muy mal el delito
del fraude fiscal, pero también está muy mal revelar secretos personales, datos de personales de una persona, y que habrá que llegar hasta el último término. Eso sí, él no sabe si esa filtración viene de la Fiscalía General del Estado, porque él dice que no conocía de nada ni a García Ortiz ni a ningún fiscal, y Sánchez Acera ha dicho que, bueno, que ella no recibió el documento de ningún fiscal, de ningún actor político de Moncloa, sino que lo recibió de un periodista que hacía información de la Comunidad de Madrid, pero curiosamente no se acuerda de su identidad ni del medio. Curioso, ¿no? Es curioso esta memoria selectiva que estos últimos días estamos viendo en muchos apartados de la vida jurídica, pero bueno, se ha también eximido de toda responsabilidad porque, claro, como ella cambió de puesto, también cambió de móvil y no ha podido confirmar a través del móvil quién le envió ese documento. Creo que ahora el tribunal tiene que determinar si García Ortiz fue el filtrador o no. Es verdad lo que dicen mucha gente, muchos actores jurídicos, muchos expertos, abogados, personas del mundo de la comunicación, de que no existen pruebas tangibles de que García Ortiz filtrara, pero es que hay jurisprudencia ya de, bueno, de que aunque no hay pruebas tangibles, sí hay indicios, hay pruebas indiciarias que podrían soportar esa acusación, porque, claro, recordemos un informe de la UCO, varios informes de la UCO, que García Ortiz borró todos los mensajes de texto, todos los mensajes de su WhatsApp, de sus aplicaciones de mensajería instantánea, y no sabemos por qué lo borró. No sabemos si está ocultando algo. Al menos la sombra de la sospecha en este borrado claro, se cierra sobre eso es lo que yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, que en este caso, como en otros, estamos viendo cómo hay gente que se comporta como verdaderos delincuentes. Cuando alguien borra el dispositivo electrónico que tiene el día que le han imputado, pues hombre, será que algo tiene que ocultar. Y cuando esta mujer se niega a aclarar quién le pasó la información a ella, pues hombre, evidentemente no nos lo podemos creer. O sea, está ocultando una información muy relevante por los motivos que sean, pero algo está tapando, algo está tapando. Entonces, bueno, eso es lo sospechoso, pero indudablemente yo creo que tenemos que abogar porque se haga justicia y se aplique la ley con el rigor, o sea, hay que decir, con rigor democrático, es decir, no se le puede juzgar a nadie ni condenar a nadie sin pruebas, y por tanto yo espero que como consecuencia de este juicio, pues al final se llegue a una decisión justa. Veremos cómo actúa el tribunal, no sé si se va a romper. Fran, ¿tú crees que en este caso vamos a ver una división? Porque claro, en el Supremo siempre les gusta la unanimidad en este tipo de juicios mediáticos, pero no sé si va a ser posible. Como claro, el proceso. Yo creo que en este caso puede haber bastante unanimidad en el tribunal. ¿Sí? Son gente seria, gente con mucha experiencia, con mucho vigor, con mucho desarrollo y muy técnicos del derecho. Creo que son conscientes del momento histórico que estamos viviendo y creo que van a estar a la altura. Es que además el detalle importante, Fran, es que la ponente del caso es la magistrada Polo, y la magistrada Polo, desde un punto de vista un poco artificial, pero muy, muy notorio, la calificamos como del sector progresista. No, evidentemente ahí hay un tema muy importante. Yo quería decir una cosa para añadir a lo que tú has dicho, Álvaro. A mí me parece escandaloso que de un teléfono que es oficial, tanto el del fiscal como el de esta señora, se borren los documentos que hay dentro, los textos que hay dentro, los WhatsApp que hay dentro, porque ese teléfono no le pertenece a ninguno de los dos, le pertenece a quien le ha dado el teléfono, que probablemente en el caso de la Fiscalía es la Fiscalía General y tal, y por tanto no es un teléfono que tú vas a administrar para llamar a tu mamá. Es que esto es una cosa verdaderamente increíble. Pero, Fran, cuando dices que puede lograrse la unanimidad, ¿es porque sospechas que va a haber una condena o que va a haber una absolución? Bueno, eso está por determinar. No, pero tú ahora mismo, ¿qué olfato, qué te da a ti en la nariz? Yo creo que vienen nubarrones para García Ortiz. ¿Sí? Y creo que con esto soy bastante específico. Bastante. Y una cosa, ¿cómo estás viendo? Porque, claro, yo lo poco que estoy siguiendo desde fuera, me da la impresión de que aquí, claro, el fiscal ya se ha sentado en el lado de la fiscalía, o sea, no se ha sentado en el lado de los acusados, porque, bueno, tiene ese derecho, bueno, que habrá, en fin, a mí me parece mal, pero bueno. Pero ¿cómo está actuando la fiscalía? O sea, ¿la fiscalía está acusando
o la Fiscalía está defendiendo? Porque en teoría el papel de la Fiscalía es ejercer también una parte de la acusación en beneficio Es defender al pueblo, es defender al pueblo. de los derechos, en este caso, de un contribuyente que se ha visto atropellado porque se han difundido unos datos personales suyos. En este caso concreto, ¿qué papel está ejerciendo tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado? Pues bueno, la Abogacía ejerce como defensa de García Ortiz, por ser un alto cargo o un funcionario público, y la Fiscalía, que debe ser una parte de acusación, se sienta justo al lado de la Abogacía, y se sienta al lado de la Abogacía del Estado de forma literal y de forma no literal. Con esto quiero decir que al final la Fiscalía, las preguntas que está desarrollando, parece más parte de la defensa de García Ortiz que la forma que tiene que derivar un fiscal. O sea, tenemos un juicio ahora mismo celebrándose en el Tribunal Supremo en donde la Abogacía y la Fiscalía están actuando para defender al acusado. Se puede resumir así. Están como... Es que es el, O sea, al tiene revés. dos abogados defensores. Tiene dos abogados defensores. Están como en Anfield, caminando juntos. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y además es lo que hemos venido repitiendo, es que la abogada general, la abogada del Estado, que se sienta al lado del fiscal, como tú acabas de decir, Fran, es una señora que fue abogada general del Estado. Claro. Es decir, que ha querido participar allí y sentarse allí. Y el caso de la fiscal que está en el caso es la número 2 de García Ortiz. No es una fiscal cualquiera, es además la número 2. Hay que recordar que el estatuto, el reglamento por el que se basan los miembros del Ministerio Fiscal, los fiscales, el artículo 2, dice que es un cuerpo jerárquico, por tanto todos los fiscales tienen que hacer caso a su superior, en este caso García Ortiz. Por tanto, ¿qué subordinado va a acusar a su jefe? Claro, Pero por entonces... eso precisamente era necesario que Álvaro García Ortiz hubiera dimitido antes de llegar a juicio, porque claro, no puede ser que se dé esta situación tan paradójica de que él, como jefe de la Fiscalía, pueda seguir siendo el superior jerárquico de la persona que le debe acusar, en teoría, en el juicio, que es un fiscal. Entonces, esto es algo, perdón, Carlos, que pidió la acusación, especialmente a PIF, y el Supremo dijo que no hacía falta que... ¿Y qué pasa con los fiscales estos que están yendo de testigos? Es decir, claro, esos se están poniendo también en una situación muy complicada porque tienen al jefe ahí delante y le están acusando delante de toda España. Bueno, especialmente quien se ha puesto en el ojo de huracán es Almudena Lastra, que ya lleva meses en una guerra abierta. El resto de fiscales... ¿Y esa mujer tiene el puesto asegurado o puede perderlo? Es funcionaria, pero claro, como jefa superior de Madrid, pues en algún momento puede ser relevada. Oye, y después de toda esta exposición, cuando hablas de los nubarrones para García Ortiz, ¿en qué te basas? Hombre, yo creo que hay bastantes... ¿Es tu olfato periodístico o nada más? Hay bastantes indicios. Las personas que han intentado como defender a García Ortiz no prueban sólidamente de que García Ortiz no fuera el que estuviera detrás de esta revelación, y también es concluyente un poco de las palabras de ayer de González Amador. Atacó directamente al fiscal general y al final los correos no se sueltan si no hay una orden de arriba, o la nota de prensa no se suelta si no hay una orden desde arriba. Y todo parece indicar que, ya lo vimos en la orden de la nota, partió del fiscal general, y todo parece indicar que a lo mejor la filtración también vino del Pero da igual, o sea, yo es que creo que lo de la filtración en el fondo es lo de menos, porque estamos hablando, lo digo por si hay alguien que nos esté escuchando y no se lo sabe, estamos hablando de que en un momento dado la Fiscalía General del Estado emite una nota pública en donde ya se revelan datos fiscales particulares de este señor. Entonces, da igual, o sea, da igual que si ha habido una filtración antes, después, a la prensa o no a la prensa. Vale. Lo importante es que la propia Fiscalía, en una nota pública, asume esos datos, o está de acuerdo en desvelar esos datos de un contribuyente. Álvaro, una nota pública que le mete mano el propio jefe de prensa del fiscal, porque le parece demasiado entregada, ¿no? Demasiado sectaria y la matiza. La persona que lo escribe es la jefa de comunicación del fiscal general. Dice que cierta parte al dictado de García Ortiz, porque es García Ortiz quien le dice que esos correos existen, y le dicta la parte de los correos que manda el abogado de González Amador, el novio de Ayuso, al fiscal Julián Salto.
Y luego hay otra parte que ella dijo, bueno, es que yo sé redactar párrafos. Es verdad, sabe redactar párrafos, pero hay otro responsable de prensa, en este caso el de la Fiscalía de Madrid, que le parece una barbaridad sacar una nota de prensa de ese tipo. Él dijo ayer en su declaración, que por cierto ha sido muy comentada en televisión porque hacía muchos gestos y se quedaba sorprendido en muchos momentos, hay que verlo en televisión para darse cuenta, que bueno, que esas cosas no se suelen hacer, que él ha emitido 80 notas de prensa en un año, pero en esas notas de prensa, en esas 80, contabilizaba pues también mensajes de WhatsApp para informar a ciertos periodistas de ciertas cosas. O sea, que no son notas de prensa al uso, que no es una institución como, digamos, puede ser el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Transporte, que hace notas de prensa a diario. Para que veamos el proceso, ¿cuáles son las siguientes apariciones? Las siguientes apariciones son más periodistas. Esto será el martes próximo. Los periodistas están compareciendo periodistas de todo pelaje, ¿no? O sea, unos a favor, otros otros en contra. Básicamente, o sea, llamados unos por la acusación y otros por la defensa. Exactamente. Irán varios periodistas más, el martes y el miércoles, y ya el día 12 irán agentes de la UCO, y el día 13, el día 12 también, supongo que será por la tarde, será el plato fuerte con García Ortiz, y el día 13 los informes de las partes. Lo que nos comentan los expertos, las fuentes consultadas, que a final de este mes puede ya haber alguna resolución. O sea, que García Ortiz la Navidad la va a poder vivir con sentencia y veremos si Y Fran, favorable a él. ¿recuerdas, en caso de resultar condenado por revelación de secretos, qué pena le puede caer? Pues las partes están pidiendo algunas 4 años, pero hay quien pide 6, una inhabilitación para cargo público de 12 años y una multa de o sea, entre multa y lo que tiene que pagar, avalar por los daños y perjuicios, unos 150.000 euros. Ostras. Porque recordemos que la fianza que impuso el Supremo inicialmente a fiscal general eran de 150.000 euros, pero unos días más tarde lo rebajó a 75.000 euros el aval, y dijo que, claro, que había tenido un error porque había contabilizado la posible denuncia económica por responsabilidades, y que, como todavía no había sucedido, pues lo mantiene en 75.000. Es decir, que en cualquier caso, si resulta condenado por estos cálculos que estás diciendo, podría ir a la cárcel perfectamente. Podría ir a la cárcel. Salvo ser indultado por el gobierno también. No, eso dalo por hecho. O sea, podría llevarlo al Tribunal Constitucional, porque hay desde hace meses se está apuntando a la posibilidad de que el registro del 30 de octubre del año pasado fuese ilegal porque se llegó allí. No me lo duda, Fran, de que si la condena es factible, esto llegue al Tribunal Constitucional, donde está Conde Pumpido, que se va a abrazar al fiscal general del Estado, eso con todas las de la ley. Bueno, yo creo que está claro, es que tiene pinta de que si le condenan, o le salva Sánchez con un indulto o le salva Pumpido arreglándole la cosa. Aquí lo que está intentando el gobierno, yo hablo del tema político porque el jurídico lo has explicado perfectamente, el tema aquí es, si le matan, si se le condenan, es un mártir. Como no le condenen, sale como un héroe. Esto es absolutamente evidente. No, pero vamos a ver, yo creo que hay un punto intermedio, Carlos, porque es lo que yo decía antes. Yo creo que ¿Tú crees el que juicio... hay un punto intermedio ahí? Sí, porque el juicio yo creo que está dejando bastante claro que esto huele a lo que huele. Y es que efectivamente este señor hizo algo mal. Otra cosa es que se pueda probar en un tribunal y que se le pueda juzgar y condenar por ello. Entonces, yo creo que hay un punto intermedio, que es que tengamos todos la percepción de que es culpable, pero de que no se le pueda condenar porque no hay pruebas. Entonces, yo esa hipótesis la dejaría abierta, porque a mí no me gusta que a la gente se le condene sin pruebas. Pero al final, Álvaro, lo que va a pedir la ciudadanía y lo que vamos a pedir todos nosotros es blanco-negro, ¿eh? Bueno, ya, Sí, pero a veces Luego, las cuestiones judiciales son más grises que otra cosa. Comparto muy en esencia lo que tú dices, pero aquí al final, imagínate si sale libre, lo que será el pero señor es un poco, Bolaños lo que vas a es un poco como en el caso de Ábalos y de todos estos que están también investigados y de los que luego hablaremos seguro. Al final podemos saber que son unos sinvergüenzas. O
sea, podemos tener la certeza absoluta de que, claro, pero hay que aprobarlo. Claro. Y no se les puede condenar simplemente porque es que, claro, nos parezca que son culpables ya de forma evidente porque hemos visto tantas cosas. Pero la magnitud de los indicios que el instructor ha incluido en el auto de procesamiento es de tal calibre que a mí me extrañaría mucho que son 7, que los 7 magistrados, las 2 señoras y los magistrados y los hombres del Tribunal Supremo fueran incapaces de negar esta posibilidad. A mí me parece, me parecería entra insólito. todo en juego y que bueno, hay que esperar también a lo que digan los agentes de la UCO, que van a aprobar ciertas cosas, son técnicos. Y plenas garantías para todos, democráticas. Claro. Se está haciendo un juicio justo, ¿no? Yo creo que el juicio se está desarrollando de una manera excepcional y que, bueno, lo que puso de relevancia ¿Y la González actuación Amador, del presidente, cómo lo ves? magnífica. Me parece un gran presidente. Martínez Arrieta es un hombre serio, tiene una dilatada carrera. Tiene sentado al lado a Marchena, que también es una persona con bastante notoriedad en el mundo del derecho. Antonio del Moral. Bueno, hay unos magistrados bastante excepcionales porque la Sala de lo Penal es la sala por excelencia del Tribunal Supremo. Yo creo que nos podemos quejar de muchas cosas, pero creo que del Tribunal Supremo no. Supremo y del tribunal que está enjuiciando a García Ortiz, no podemos quejarnos porque son... Fíjate lo que ha dicho hoy Bolaños, ¿eh? Bolaños ha dejado caer. Dice, yo podría decir muchas cosas de este tribunal. Bueno, para eso tiene TikTok ya. Es tremendo, es tremendo. Que lo diga el ministro de Justicia, tiene narices, tiene narices. Como vertiendo un poco iba a decir basura, de basura sobre un tribunal que, como tú dices, es impecable desde todo punto de vista. Bueno, veremos a ver cómo transcurre el juicio. Todavía quedan muchos días por delante. Como hemos comentado, concluye el 13 de noviembre. Y de un caso a otro, porque el juez Peinado se niega a archivar la causa contra Begoña Gómez, y no solo se niega a archivarla, sino que ha imputado a un alto cargo de Moncloa, la secretaria general de la presidencia del Gobierno, Judith González, que es ya la 5ª investigada en la causa. Que vuelvo a hablar yo, ya estoy monopolizando esta tertulia. Pues esto hemos traído. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues García Ortiz, ya estaba, seguía con la historia de García Ortiz. El juez Peinado ha dictado un nuevo auto hoy mismo, donde pide unas nuevas diligencias y además imputa a un alto cargo de Moncloa, Judith Alexandra González, que este diario ya dijo que era la persona que había acompañado a Begoña Gómez a la Asamblea de Madrid cuando tuvo que ir a declarar por el tema de la cátedra de la Complutense. También Peinado cita a declarar a diferentes testigos, entre ellos de nuevo a gente al experto de Google, a un alto cargo de Google, mantiene las imputaciones de Álvarez, de Barrabés, de la propia Begoña. Ahora sí, todo lo mete, digamos, en un solo cajón, porque recordemos que había 2 piezas, las piezas de la malversación y la pieza que Begoña Gómez está imputada por otros 4 delitos. Ahora la Audiencia Provincial le dijo que tenía que ir todo de la mano y eso es lo que ha hecho también con este auto Peinado. Y además de eso, como hemos publicado aquí en The Objective, Peinado pide nuevas diligencias muy importantes que son requiere el pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez para saber qué viajes al extranjero hicieron juntas y si estos viajes fueron por motivo profesional o de carácter personal. Cuando hablo de carácter personal es las posibles ayudas que tuvo la mujer de Pedro Sánchez con Cristina Álvarez en el tema de la cátedra. Y también ha pedido al Moncloa que le dé las agendas tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez para que la UCO pueda analizar qué citas, qué reuniones mantuvieron conjuntamente. Por tanto, yo creo que el juez Peinado, al que todo el mundo le ha criticado mucho por hacer diligencias y practicar pruebas de una manera excéntrica, yo creo que está acertando el tiro, lo está acercando y está acercando... Hay que recordar que tiene 6 meses por delante. Claro, hay una nueva prórroga. A mí hay una cosa que me ha parecido de una arriesgada osadía por parte del juez Peinado, que es pedir el pasaporte a Begoña Gómez. Sí, no entiendo muy bien, Fran. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿El pasaporte? Vamos a recordar, yo creo Porque que... ¿dónde han podido ir de viaje estas dos? Pues fíjate, voy a recordar que el año pasado, por estas fechas, hay que recordar que Begoña Gómez fue a Brasil, a una reunión del G20 acompañando a Pedro Sánchez,
estando citada el 18 de noviembre para declarar en el juzgado 41 de Plaza de Castilla. Yo creo que ahí Peinado tiene la pirita clavada desde entonces, pero es que además se puede dar las circunstancias de que Begoña Gómez ha hecho viajes a San Petersburgo con la OMT, a la Asamblea General de la OMT, y ha hecho viajes a Londres como directora del IE Africa Center, y que le pudiese haber acompañado Cristina Álvarez, no ya como asistente de la mujer del presidente, sino más bien como asistente personal para negocios personales. Claramente lo que está intentando delimitar o acotar Peinado es que efectivamente se ha malversado dinero público y se han empleado funcionarios públicos para cuestiones particulares. Yo no sé si Cristina Álvarez fue a Londres, si fue a San Petersburgo, no, pero... San Petersburgo estaba. Cristina Álvarez no lo sé. No, hablo de la Begoña seguro. De la mujer del presidente. Begoña seguro. No, y no solamente estaba ella, sino que estaba el CEO de Air Europa. Sí, sí, claro, es una cosa que publicamos aquí hace 2 años. Es que eso es nos llamaban, o más. Eso es nos llamaron de todo. De todo. Nos llamaron de todo. Bueno, pues yo creo, a ver, yo solo querría decir que este auto, ¿no? Es un auto del juez Peinado, en parte enmienda lo que él había hecho con anterioridad. Y entonces lo que hace es coger las consideraciones o las recomendaciones de la audiencia. Y creo que esto es importante porque el propio juez, que como decía Fran, al final está centrando el tiro, pero es cierto que también él mismo rectifica cuando se mete en un charco que no es adecuado, ¿no? Y al final, bueno, pues va dirigiendo la investigación hacia donde le dice la audiencia. Y tiene pinta de que al final esto va a quedar en algo concreto, ¿eh? Porque... Es que nuestras pistas, Álvaro, no coinciden con las suyas. ¿Cómo? Nuestras pistas no coinciden con las suyas. No, y luego vuelvo a lo mismo, es que hay que acreditar documentalmente, a ser posible, que los hechos son así. Pero bueno, aquí en este caso, a diferencia del fiscal, yo sí que creo que ya hay cosas muy concretas que demuestran que hay una malversación, porque hay unos emails de la funcionaria que le ayudaba, que están en horas de trabajo, es decir, que está clarísimo que se han hecho gestiones particulares usando el tiempo y los recursos públicos. No, y un lugar, y un despacho oficial. Y un ordenador oficial, claro. Yo recomiendo a los espectadores, a la gente que nos ve desde casa por televisión, a nuestros lectores, una pieza, un artículo de este periódico que se llama Los 21 indicios que cercan a Begoña Gómez, y creo que ahí las acusaciones muy bien mandaron un escrito al juez Peinado donde están esgrimiendo los 21 indicios que parece ser que serían más ya, que pueden cercar a Álvarez y que pueden arrastrar también a Begoña Gómez por un delito de malversación. Y recordemos que en este caso el responsable último no deja de ser otro que Pedro Sánchez, porque cuando alguien está usando recursos de una funcionaria de presidencia del gobierno, hombre, más responsable que Sánchez no hay. Es decir, esa funcionaria ha estado ejerciendo labores de asistencia particular a Begoña Gómez por consentimiento de los que estaban ahí, y entre otros era el propio además presidente. Está demostrado que en alguna de esas reuniones estaba él. Por eso. El que está imputado en este caso es el delegado del Gobierno de Madrid, Fran Martín, y claro, hay que recordar a la gente que nos está viendo en casa que, o en el metro o en cualquier sitio, por supuesto, no voy a decir yo que los móviles ahora no estén a orden del día, que el juez Peinado intentó ya imputar también a Bolaños en el Tribunal Supremo, lo que pasa es que el alto tribunal le dijo que no, que por ahí no pasaba. Le paró. Pues veremos a ver en qué queda todo este asunto también. Y bueno, esta semana hemos podido conocer un nuevo informe de la UCO sobre el ministro Torres y el caso Mascarilla, y la trama Mascarilla, perdón. Llevamos meses, ¿no?, esperando este informe, se esperaba para verano. Lo hemos podido conocer esta semana. Este miércoles The Objective ha publicado el porqué de este retraso. Cuéntanos, Álvaro. No, bueno, básicamente es una información muy interesante de Begoña, de Teresa Gómez, que lo que cuenta es que efectivamente la UCO había preparado un informe que entregó al juez, pero que contenía unas alusiones a Pedro Sánchez que el juez consideró que eran irrelevantes desde el punto de vista jurídico, y entonces pidió que rehicieran el informe. Entonces, por eso se ha retrasado más de la cuenta. Me parece interesante, no sabemos y probablemente no sabremos nunca qué menciones había ahí a Pedro Sánchez. Todavía no está el informe entero.
No, el informe entero ya lo hemos conocido, sí. Y lo que pasa es que ahora está en duda de si habrá más, porque... Apuntan que habrá. Eso es, porque la cuestión que hemos conocido es la que afecta a las mascarillas, y ahí sí que tengo que decir que yo creo que después de la lectura del informe completo hay dos cosas que quedan perfectamente acreditadas, por mucho que el ministro diga que no tiene nada que ver y que ha quedado exonerado. Primero, queda demostrado que él hizo gestiones activas a favor de la trama y, hombre, siendo presidente de una comunidad autónoma no había necesidad ninguna de rebajarse tan bajo. Es decir, el presidente hablando con Koldo, viéndose con Aldama, tal, en fin, no creo yo que esa fuera su función. Y luego, evidentemente, ha sido cazado en dos mentiras muy clamorosas. Él fue al Senado y declaró que no había tenido contactos con Koldo relativos a esto de las mascarillas y que nunca había visto a Aldama. Bueno, pues no, ha sido cazado. Ha tenido conversaciones con Koldo sobre esto y las hemos escuchado, y encima hemos sabido que cenó con Aldama en Madrid. Por tanto, yo creo que, aunque solo sea por haber mentido a la cara de todos los españoles 2 veces, merecería dimitir. Pero en España, por mentir, solo dimite Mazo. Lo asombroso, Álvaro, es que a estas horas, habiéndose comprobado lo que tú dices, no haya habido nada, alguien se haya excitado judicialmente y le haya metido una querella. No, sí. Van a querellarse, Fran, no, si no me equivoco, los de manos limpias, ¿no? No, pero yo creo que quien debía querellarse es el Partido Popular. Bueno, ejerció la mayor acusación. En el Senado. Claro. Claro, no, yo supongo que se lo estará pensando también, porque, claro, Torres dijo en el Senado que él dimitiría si se demostraba que se había llevado a alguna comisión. A lo mejor esto no lo vamos a saber nunca, porque Aldama dice que a través de Koldo le pidió 50.000 euros de mordidas. Claro, yo creo que a Koldo tampoco le interesa que esto se sepa, y con la palabra de Aldama no es suficiente. Lo que pasa es que aquí yo siempre tenía la duda de si Ángel Víctor Torres como Francina Armengol habían sido víctimas de la trama o parte de la trama. Después de este informe, creo que se visualiza que si estaba en algún sitio, estaba dentro de la trama, Ángel Víctor Torres. Es decir, él ha participado o contribuido o facilitado el robo de la trama, porque él ha hecho gestiones activas no solo para que ellos pudieran hacer negocios con Canarias, sino incluso desacreditando a funcionarios que estaban alertando de que podía haber ahí un problema legal. O sea que yo creo que ahí se ve demasiado la vinculación de Torres con... Hay una denominación judicial que es colaboración necesaria. Y son colaboradores necesarios en la trama. Sin ellos no se hace todo esto, porque en un cierto momento lo que dice estoy ahí, voy a darte el dinero cuanto antes, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si eso se puede meter en el ámbito de la colaboración necesaria, pero sí es verdad es que sin la contribución de Torres, a lo mejor los pagos se hubiesen demorado mucho más de lo que se demoraron. Sin duda, eso sin duda. Y por supuesto él podía haber puesto muchas más trabas de las que puso, porque estaba siendo avisado y alertado por sus propios funcionarios. Y no lo hizo, hizo lo contrario, aceleró todo. Hay una literalidad que no recuerdo bien cómo era algo así como que iba a cortar la cabeza de aquellos funcionarios que estaban poniendo palos de rueda, boicoteando. Por eso digo que de la lectura del informe creo que queda bastante retratado él como colaborador de la trama. Él se ha mostrado muy satisfecho en la rueda de prensa que dio. Y luego nosotros también hemos publicado un tema muy leído, por cierto, estos días. Hemos publicado ese error... Arucas. Sí, ese error involuntario, entiendo yo, del propio ministro cuando en la rueda de prensa, dice... para explicar que él es inocente y que no hay ningún problema, de repente se le escapa que la refinería famosa de la que tanto hemos hablado aquí en este propio periódico, pues que estaba en Arucas, en la localidad natal suya, cuando nadie había hablado de que nadie le había preguntado por nada de no, eso. pero nadie había dicho nunca que la refinería iba a estar en Arucas. Sí. Y de repente, gracias a la rueda de prensa del ministro, nos enteramos que esa refinería, que dice el ministro que no existía, iba a estar en Arucas. Coño, perdón, pues se le ha escapado. Yo creo que aquí ha habido también un pequeño desliz que a lo mejor le pasa. Esto es un lapsus freudiano. Pues a lo mejor, el inconsciente. El inconsciente. A lo mejor es que sabe que en el próximo informe viene Arucas. Viene Arucas, ¿no?
Pues vamos a esperar esa segunda parte del informe, a ver si la hay o no. Al final no nos ha dado tiempo a hablar de las elecciones, del resultado de las elecciones de Nueva York. Lo dejamos para... Es un interesante giro a la izquierda en unas elecciones en las que efectivamente los demócratas se han recuperado bastante bien, probablemente porque han cambiado de candidatos o porque los candidatos han dejado ya cuestiones como el wokismo a un lado. Pero bueno, lo podremos comentar en sucesivas ocasiones. Yo te digo una cosa, llamar izquierda al Partido Demócrata tampoco me parece muy acertado, pero bueno. En ese caso está extraordinariamente acertado, te lo digo yo. Bueno, pues muchas gracias a los tres por acompañarnos y muchas gracias, como siempre, a vosotros. Nos vemos en el siguiente programa.